Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar hablando de 5 futbolistas muy importantes y reconocidos a nivel mundial que van a estar disputando el torneo masculino de los Juegos Olímpicos 2024, que estará dando su inicio hoy. Seguramente cuando estén viendo este video muchas de las selecciones ya hayan jugado sus respectivos primeros partidos, pero me parece apropiado mencionar cuáles son los jugadores más importantes que van a estar llevando a cabo este torneo. Hay que tener en cuenta que las listas están conformadas por 18 jugadores, que 15 son menores de 23 años, pero que hay 3 mayores. Y para muchos países esos 3 jugadores mayores de edad, o mayores de 23 años mejor dicho, son claramente los futbolistas que deben llevar a cabo a cada una de sus naciones para obtener alguna de las medallas en este torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024. Ya he hablado con anterioridad del fixture, de todo lo que va a acontecer este torneo en cuestión, pero no hablé puntualmente de estos futbolistas que en definitiva para muchos van a ser las grandes figuras del torneo. Por lo pronto porque muchos son figuras en sus respectivas selecciones y también en sus clubes. Es cierto de que el hecho de ser un torneo más juvenil que de mayores, las selecciones no tengan tantos futbolistas reconocidos, pero aún así hay algunos de ellos que sobresalen por sobre el resto y en este video vamos a mencionar a 5. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con un campeón del mundo y jugador que ya ha ganado prácticamente absolutamente todo en lo que es el mundo del fútbol. De hecho, él mismo ha confesado que lo único que le falta para terminar de conseguir todos los trofeos que pueden jugarse es la medalla dorada en los Juegos Olímpicos. Julián Álvarez terminó de jugar la Copa América de Estados Unidos de 2024 siendo titular con la selección argentina en el duelo frente a Colombia en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami, y automáticamente se tomó un avión hacia París para sumarse al equipo dirigido por Javier Mascherano. Argentina tiene como objetivo conseguir la tercera medalla dorada de su historia y de esa manera alcanzar a Hungría como el país que más veces ha logrado el primer puesto en los Juegos Olímpicos, hablando específicamente del fútbol. En el caso de Julián Álvarez, está claro que va a ser titular indiscutible en el ataque de Argentina. Es un futbolista que a lo mejor cada vez que ha formado parte del combinado nacional dirigido por Lionel Scaloni, no digo que sea un jugador más, porque está claro que ni para el entrenador Julián Álvarez es un futbolista más, pero siempre ha sido un acompañante de las grandes figuras del combinado albiceleste, porque en general, por ejemplo, siempre ha compartido ataque con futbolistas como Messi, como Di María, como Lautaro Martínez, todos aquellos jugadores que son más grandes que él y que claramente llevan el peso del equipo. En estos Juegos Olímpicos, Julián Álvarez es uno de los 3 mayores que lleva la selección argentina, más allá de no ser mucho más grande que el resto de los futbolistas que van a estar participando del torneo, porque Álvarez tiene tan solo 24 años, pero debe ser él quien en definitiva lleve a la selección argentina a conseguir la medalla dorada. De por sí hay muchas dudas con el equipo albiceleste, no tanto por los futbolistas, sino porque Javier Mascherano no logra convencer al máximo a la mayoría de las personas que siguen normalmente el día a día de la Sub-23. De hecho, en el último amistoso que disputó, perdió 1-0 contra Guinea, otra selección que también estará disputando los Juegos Olímpicos y que también voy a estar hablando de ella en un ratito nada más, porque hay un jugador más que interesante que también estará disputando el certamen. Pero aún así, Julián Álvarez, siendo uno de los 4 campeones del mundo que va a estar disputando este torneo, los otros son Jerónimo Rulli, Nicolás Otamendi y Thiago Almada, parecería ser el más importante de todos y el que va a llevar a la selección argentina a conseguir la medalla dorada. Así como dije recién, muchas veces ha tenido que acompañar a sus compañeros. En esta oportunidad va a tener que ser él la figura de ataque, el más importante de todos. Y además, Argentina tiene que aprovechar, porque no es normal que el Manchester City ceda a uno de sus futbolistas para jugar este torneo. No porque no consideran a Julián Álvarez importante, sino porque el propio Pep Guardiola ha manifestado que necesita que el jugador llegue con recorrido y actualidad al inicio de la temporada del equipo inglés. Es cierto que también se ha hablado de que podría llegar a abandonar el City en esta temporada para irse al Atlético Madrid, pero en definitiva esto todavía no está cerrado ni mucho menos, así que hoy por hoy lo que hay que decir es que Julián Álvarez disputará el torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos con la selección argentina y posteriormente, cuando regrese, se sumará nuevamente a las filas del elenco dirigido por el entrenador español. Pero primero de todo,
la medalla dorada. Argentina está en búsqueda, después de lo que consiguió en Atenas 2004 y en Beijing 2008, de conseguir su tercer galardón dorado en este deporte en los Juegos Olímpicos. Javier Mascherano, el entrenador, lo hizo en 2 oportunidades como futbolista y en esta ocasión querrá hacerlo como director técnico. Nos vamos ahora para el fútbol de España, donde nos encontramos con un futbolista que en principio iba a jugar la Eurocopa con su país, pero terminó siendo por Luis de la Fuente, el entrenador del seleccionado mayor del campeón de la Euro, uno de los recortados antes del inicio del certamen. Pau Cubarsí, jugador de tan solo 18 años, demostró en el Barcelona que su rendimiento ha sido muy pero muy bueno, e inclusive muchos se cuestionaron el hecho de que no fuera a la Eurocopa. Después está claro, con el resultado opuesto y viendo el nivel que han mostrado la mayoría de los futbolistas españoles a lo largo del torneo, se olvidaron de que este jugador tuvo esa enorme temporada, o por lo menos estos primeros 6 meses del año en el club catalán, en un altísimo nivel que obviamente lo llevaron a formar parte de la lista preliminar, más allá de que posteriormente no quedó de manera definitiva. En el caso del torneo masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024, estamos hablando de que Cubarsí seguramente sea una de las piezas fundamentales para España. Es cierto que el equipo en general tiene muchos futbolistas en buen nivel y en general también son muchos los que juegan en equipos importantes del fútbol europeo, pero Cubarsí en la zona defensiva se destaca por sobre el resto. Uno de los futbolistas que además seguramente, como sucede en muchos de los casos, cuando se juegan Eurocopa y Juegos Olímpicos, porque en general se juegan las 2 competencias al mismo año, muchos entrenadores deciden no llevar a ciertos jugadores a disputar la Euro porque saben posteriormente que después van a jugar los Juegos Olímpicos. Y en el caso de Cubarsí, si bien es cierto que no se terminó de definir su ausencia en la Euro por este motivo, sino que fue por un tema totalmente futbolístico, se sabía que si Cubarsí jugaba la Eurocopa también iba a formar parte de los Juegos. Y teniendo en cuenta lo que había sucedido un par de años atrás con Pedri, otro jugador del Barcelona que sufrió muchísimo el desgaste de haber jugado las 2 competencias prácticamente una detrás de la otra, se decidió que Cubarsí quedara afuera de la Euro y que obviamente va a ser un nombre fundamental para esta España que estará buscando al fin la medalla dorada de los Juegos Olímpicos. Es cierto que ya la consiguió en una oportunidad en Barcelona 1992, pero en esta ocasión está con el objetivo de lograr una mejor ubicación que lo que hizo en Tokio 2020. Hay que tener en cuenta que en los últimos Juegos Olímpicos consiguió la medalla de plata al perder la final ante Brasil. Hoy con Cubarsí como estandarte de la defensa, espera al fin lograr el galardón máximo. Y vamos ahora para Francia, donde nos encontramos con un futbolista que en general sus rendimientos en sus equipos han sido muy pero muy buenos, tanto en el Olympique de Lyon ahora y en su primera etapa, como en el Arsenal. Alexander Lacazette ha tenido un nivel muy preponderante y muy por encima de lo esperado. Sin embargo, la competencia que hay en la zona ofensiva de la selección francesa lo ha llevado prácticamente a no disputar ninguna competencia internacional con la selección que viene de ser semifinalista en la última Eurocopa. Y no lo digo únicamente por este último certamen. No jugó los mundiales del 2022 ni del 2018, donde Francia fue subcampeón y campeón respectivamente, y tampoco había jugado el anterior Euro. Un futbolista con una capacidad goleadora muy pero muy por encima del resto de los jugadores que van a disputar estos Juegos Olímpicos. Claro está, Lacazette es el máximo artillero de todos los futbolistas que van a estar jugando este certamen y la pieza fundamental para Francia en esta competencia sin ningún tipo de dudas. Hay que tener en cuenta que antes de que arrancara el torneo, hace aproximadamente 2 meses, se hablaba de que los jugadores mayores de la selección francesa podían llegar a ser Antoine Griezmann, Kylian Mbappé y Olivier Giroud. Sin embargo, por distintas circunstancias, todo terminó de caerse y en definitiva tampoco lo ven con malos ojos el hecho de que sea Alexander Lacazette el jugador mayor de ataque que Francia lleve a estos Juegos Olímpicos. Hay que también tener en cuenta que al ser una competencia que Francia va a estar jugando como local, no disputó ningún proceso clasificatorio y siempre hay una obligación extra en el equipo que es anfitrión. Como generalmente los Juegos Olímpicos se disputan en países importantes, más allá de que los propios juegos se juegan en una ciudad, siempre el equipo local tiene el plus de tener que llevarse al menos una medalla. Francia ya consiguió una vez
la presea dorada en los Juegos Olímpicos, fue en Los Ángeles 1984 y está en búsqueda de su segundo galardón dorado. Veremos si con Alexander Lacazette como la mayor fuerza ofensiva del equipo puede conseguirlo o en definitiva tendrá que quedarse un poco atrás. Por lo pronto nos imaginamos que cada vez que la selección francesa juegue cada uno de los partidos habrá estadio lleno. Y seguramente, más allá de que hubo bastantes cuestionamientos al equipo dirigido por Deschamps en la Eurocopa, esta es una selección totalmente distinta, con muchos jóvenes y con un Lacazette que pretende ser figura y goleador. Y vamos a terminar esta lista de 5 jugadores con 2 futbolistas africanos. El primero quizás es el jugador que, según lo que hizo en la selección mayor de su país, sea el más significativo de todos, que es Achraf Hakimi, porque es un jugador que para muchos inclusive lo nombran como el mejor futbolista de toda la historia de Marruecos. Después, esto puede ser una exageración, los propios marroquíes sabrán un poco quién es el jugador más preponderante de toda la historia del fútbol de Marruecos, pero por lo pronto Hakimi ha tenido una carrera a nivel clubes excepcional, jugando en clubes como Real Madrid, Borussia Dortmund y Paris Saint-Germain, y formó parte de la selección africana que más lejos llegó en la historia de los mundiales, con la cuarta posición que Marruecos logró en el Mundial de Qatar. Por lo pronto ahora será la figura más significativa de este equipo en estos Juegos Olímpicos de París 2024. Marruecos estará integrando el grupo B y tendrá que verse las caras, por ejemplo, con la selección argentina, nada más y nada menos que en el debut del equipo africano contra el conjunto albiceleste. Hakimi claramente es para muchos inclusive uno de los mejores laterales derechos de todo el planeta, y si bien es verdad que a lo mejor en la última temporada en el Paris Saint-Germain no ha tenido el mejor de los rendimientos, si comparamos a Hakimi con el mejor de todos los Hakimis, porque hay que tener en cuenta que en el 2022, como dije, tuvo una participación estelar con su selección en la última Copa del Mundo, pero aún así no deja de ser un futbolista muy pero muy bueno, que además de jugar como lateral derecho en una línea de 4 defensores, puede desempeñarse como carrilero por el costado derecho en una línea de 5 e inclusive puede jugar de mediocampista en alguna que otra situación. Un futbolista muy pero muy completo, y que para muchos es el de mayor jerarquía de estos Juegos Olímpicos de París 2024. Marruecos buscará obtener su primera medalla dorada en esta clase de certámenes. Le costó la clasificación en el torneo africano, pero por lo pronto ha conseguido meterse en una competencia que es muy exclusiva, porque no es un mundial de 32 equipos ni lo que va a ser en un futuro de 48 selecciones, donde normalmente Marruecos, al ser top 5 de equipos africanos, debe clasificarse sin ningún problema. Acá es muchísimo más complicado clasificar y obviamente los jugadores mayores no forman parte del proceso clasificatorio. Por eso mismo Hakimi llega como un refuerzo más que interesante para el conjunto de Marruecos, que espera dar la sorpresa primero en este grupo B y en el debut contra la selección argentina, y posteriormente, a medida que avanza el certamen, quiere convertirse en uno de los candidatos con objetivo de medallas. Y el último jugador del que voy a hablar quizás es el que a nivel clubes hoy se encuentra un tanto más desaparecido, pero para su selección es el mejor futbolista de todos los tiempos. Guinea es un combinado africano quizás sin tanto reconocimiento, porque en definitiva no es un equipo que juegue mundiales, no es un conjunto que se destaque en las copas africanas, pero Naby Keita sí ha sido un futbolista que en su momento ha tenido un nivel preponderante. Cuando vistió la camiseta del Liverpool de Inglaterra es cuando conocimos su mejor nivel. Y claro está, en este momento planea con Guinea llegar lejos en este certamen de los Juegos Olímpicos. Keita es un mediocampista todoterreno, hoy ya no está en el fútbol de la Premier League, sino que se encuentra jugando en el Werder Bremen de Alemania, fútbol al que ha vuelto luego de que en su momento jugara en el Red Bull Leipzig, también de ese país. Es un volante que puede jugar de interno, que puede jugar como pareja de otro mediocampista central un tanto más de marca, y que en general reúne todas las características de un futbolista que dentro del campo de juego puede llegar al área para convertir por sorpresa, puede ayudar en el equilibrio del equipo, da buenos pases, es un futbolista con muy buena ubicación y dinámica, y si bien es verdad, lo vuelvo a repetir, no es el mejor momento de la carrera de Naby Keita, la realidad es que para Guinea es el mejor jugador de su historia y obviamente es una pieza fundamental, y de ninguna forma quería perderse la oportunidad de representar a su país en estos Juegos Olímpicos, porque además no hay tantas posibilidades para representar a Guinea en un torneo
no mundial, porque esto no es una Copa del Mundo, pero sí es un certamen en el cual juegan los países de todos los continentes. Es cierto que Keita ha estado con su selección en distintos campeonatos africanos, pero no es lo mismo representar a una selección en un campeonato de África que en un torneo donde juegan selecciones de absolutamente todas las confederaciones, y que en este caso en África solamente hay 3 países que lo están jugando. Como mencioné anteriormente, Marruecos con Hakimi como figura, Guinea con Keita, y también está la selección de Mali, otro país que no suele clasificar normalmente a esta clase de certámenes. Keita es un jugador interesantísimo para observar a lo largo de toda esta competencia, y veremos si puede ser una de las grandes sorpresas del certamen. Por lo pronto, Guinea claramente no llega como una de las favoritas, pero teniendo en cuenta que en la historia de los Juegos Olímpicos hubo selecciones africanas que llegaron más lejos de lo esperado, está claro que cualquier cosa puede llegar a pasar. Para cerrar el video, lo primero que hay que decir es que claramente hay muchos más jugadores importantes en los Juegos Olímpicos, porque la realidad es que es un certamen jugado por futbolistas sub-23 en su gran mayoría, pero muchos de esos jugadores juveniles son verdaderamente ya figuras a nivel mundial. El único de los 5 que mencioné que es sub-23 y que no ocupa cupo de mayor es Pau Cubarsí. Los otros 4 sí son uno de los 3 mayores que lleva cada una de las respectivas selecciones que he mencionado en este video. Aún así, está claro que los Juegos Olímpicos siempre merecen el respeto de todos, porque si bien es verdad que los clubes no le dan la importancia que se merecen, sí, porque al no estar formando parte del calendario de la FIFA, muchos equipos se han negado a prestar a sus jugadores para la cita olímpica. Si bien es verdad que muchos sí lo han hecho, hay que enaltecer a estas instituciones que han decidido ceder a sus futbolistas como para que el torneo gane más relevancia de lo que tendría que tener, porque en definitiva no deja de ser el torneo más importante y más histórico de la historia del fútbol de selecciones.